Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por todo. Quiero dar gracias a Dios, amados hermanos, por usted que comparte la palabra de Dios con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, que se preocupa de que las personas conozcan a Jesucristo como su Salvador personal y sean salvos. No sabemos cuánto tiempo queda, amados hermanos. El Señor va a venir, no sabemos cuándo, nadie lo sabe. Pero todo lo que está sucediendo, amados hermanos, apunta a que ya no falta mucho tiempo. Por eso quiero dar gracias a Dios, porque se preocupan, amados hermanos, por compartir la palabra del Señor, porque las personas conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si a usted le preguntaran por qué busca a Dios en oración, ¿qué es lo que le dice a Dios? ¿Qué es lo que le pide a Dios? ¿Qué diría? ¿Qué diría usted? ¿Qué respuesta daría? Porque siempre tenemos una razón por la cual oramos. Siempre hay una razón. Nos acercamos a Dios, amados hermanos, para agradecerle por su bondad, por su misericordia, porque nos bendijo con algo. Tal vez nos dio salud, tal vez nos sacó de un problema, tal vez nos permitió realizar nuestros sueños, nuestros anhelos. Gracias a Dios por todo. Oramos a Dios, amados hermanos, cuando tenemos una necesidad y venimos a pedirle a Dios de su gracia, ayuda para la solución de un problema. Venimos a Dios también para agradecerle por sus bondades, pero también venimos para pedirle que siga trabajando con nosotros. Venimos para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, venimos para pedirle perdón, venimos para ponernos a cuentas con el Señor. Hay muchos motivos por los cuales nosotros oramos a Dios. Una de las oraciones que la palabra de Dios nos marca como que están dentro de la voluntad de Dios es cuando nosotros pedimos por las personas, por el corazón de las personas, para que sean tocadas por el Señor, para que ellos puedan escuchar la voz de Dios a través de ese compartir del Evangelio que ustedes hacen para con las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sería una buena razón para decirle a quien pregunte por qué oramos, qué es lo que pedimos a Dios, qué es lo que le decimos a Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos, en Efesios, en su capítulo 3, él dice que da gracias a Dios, él tiene agradecimiento en su corazón, amados hermanos, y nos comparte esto. Él dice que le da gracias a Dios, y estas son sus palabras. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está muy contento, amados hermanos, porque él fue llamado por el Señor para predicarle a los gentiles, un pueblo que no recibía la palabra de Dios, un pueblo que no conocía la palabra del Señor. Estaba excluido, de acuerdo a los judíos, de pertenecer al pueblo de Dios. Y Pablo fue llamado por el Señor para llevarle el evangelio a todo el pueblo gentil. Y él está muy contento. Y dice: yo le doy gracias a Dios, porque el Señor me llamó a pesar, dice, de que soy el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo, amados hermanos, bien pudiera decir: le doy gracias a Dios porque me libró de los naufragios. Doy gracias a Dios porque me libró de la picadura de la serpiente. Le doy gracias a Dios porque me libró o me sanó de esas pedradas que me dieron.
Le doy gracias a Dios de esos latigazos que me dieron, que me libró de esos latigazos. Le doy gracias a Dios porque me libró de cuando estuve en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Él con toda razón pudiera haber dicho, doy gracias a Dios por todo eso. Pero lo que nos comparte el apóstol a nosotros, amados hermanos, es que dice, yo le doy gracias a Dios porque a pesar de ser el más pequeño de todos los santos, el Señor me llamó para predicarle a los gentiles. Él está contento porque el Señor lo llamó para predicar la palabra de Dios, el santo evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por todo lo que el Señor nos permite, por todo lo que el Señor nos da, por todas las bendiciones con que el Señor nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, yo estoy muy contento y le doy muchas gracias a Dios. Dice en el capítulo 3 de Efesios, porque el Señor me llamó para predicar el santo evangelio a las personas que no han escuchado la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios por usted. Por usted que se preocupa por compartirle la palabra del Señor a sus vecinos. Por usted que se preocupa por compartir la palabra de Dios a sus familiares que no son cristianos. Que se preocupa de que ellos sean salvos, amados hermanos. Porque no sabemos cuánto tiempo quede, pero el Señor está a las puertas. Y les preocupa su salvación, les preocupa que ellos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso el apóstol Pablo, él comparte con nosotros su experiencia, él comparte con nosotros esta bendición que Dios le da. Y es que dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio. Ninguna persona, amados hermanos, está exenta de pertenecer al pueblo de Dios como creían los judíos. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y los gentiles no son el pueblo de Dios. Estaban muy equivocados. El Señor Jesucristo le predicó a todos y levanta al apóstol Pablo para predicarle precisamente a ese pueblo que no era, según los judíos, del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, amados hermanos, del profeta Jonás? El profeta Jonás es el llamado, el profeta a los gentiles. Y saben ustedes, amados hermanos, de entre todos los profetas que nos marca la palabra del Señor, que nos muestra la palabra de Dios, Jonás es el profeta que fue enviado a los gentiles. Todos los demás profetas estuvieron realizando su trabajo de predicación de la palabra de Dios dentro del pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Pero para el pueblo gentil, Jonás fue enviado a Nínive, aquella gran ciudad, ¿verdad? De 3 días de camino que se ocupaba en cruzarla. Pero que a ellos no les había llegado la palabra de Dios. El profeta Jonás fue enviado a ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es enviado, es levantado, es llamado para predicar la palabra de Dios a los gentiles, porque dice el apóstol Pablo, ellos también son coherederos para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, todas las personas son coparticipantes con nosotros del cuerpo de Cristo. Hay que anunciarles el evangelio para que sean salvos, para que conozcan y crean en Jesucristo como el Salvador y el único Salvador de sus vidas. El apóstol Pablo dice, yo estoy muy contento porque el Señor me envió a esta santa misión. Por eso, en su versículo número 1 del capítulo 3, el apóstol dice, por esta razón, yo doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, esta expresión de doblo mis rodillas es muy significativa. Para orar, amados hermanos, los judíos estaban de pie y levantaban sus manos para orar. Levantaban sus manos al cielo para orar. Eso no tiene nada de malo. Pero el doblar las rodillas y la expresión es con la cabeza hasta el suelo, habla de un sometimiento del corazón, habla de un reconocimiento del corazón hacia Dios como el Señor, como el soberano, como el todopoderoso, ante el cual, dice Pablo, yo me humillo, yo me doblego, yo me entrego. Esta expresión, amados hermanos, habla de la intensidad y de la urgencia de su oración. Habla de lo que su corazón siente por las personas que necesitan el Evangelio. Por eso dice Pablo, yo doblo mis rodillas, yo me humillo delante de mi Dios y reconozco su señorío sobre mi vida. No solamente hago una oración con mis labios y ya, Señor, ayúdame, bendíceme, sino que me postro delante de Dios, dice, con todo mi corazón, para pedir su bendición. La expresión doblo mis rodillas, amados hermanos, es la actitud de una persona suplicante, de una persona que suplica. Refleja su profunda confianza en aquel que lo llamó. También, amados hermanos, es una actitud que reconoce a Dios como Señor y es un acto de veneración y de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, porque el Señor nos permite sentir hasta lo más profundo del corazón el agradecimiento que Dios nos ha dado por compartir el Evangelio de Jesucristo. El Señor nos ha salvado a nosotros. Y nosotros tenemos, si cuidamos nuestra vida y nuestra salvación, tenemos la seguridad de que vamos a estar con el Señor cuando el Señor venga y nos lleve. Pero ¿qué pasa con los demás? El Señor nos ha llamado, amados hermanos, para que compartamos la palabra de Dios. Tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, tenemos vecinos que no conocen del Señor. Y esa debe de ser nuestra preocupación. Por eso, amados hermanos, doy gracias a Dios, porque en estos tiempos, aún con todas las limitaciones que podamos tener, usted comparte la palabra del Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En ese trabajo, amados hermanos, de discipulado, en ese trabajo de evangelismo, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Y vean ustedes, amados hermanos, lo que nos presenta el apóstol Pablo en su oración. ¿Por qué debemos de orar? Y dice el apóstol, yo oro y doy gracias a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es una oración superficial, amados hermanos. Esta oración, amados hermanos, esta petición que hace el apóstol Pablo, que le está pidiendo a Dios, habla de la experiencia de santificación. Habla de la experiencia de la obra de Dios en nuestro corazón, que nos da fortaleza, que nos da poder, que nos da amor para compartir la palabra de Dios. Se necesita el amor de Dios, amados hermanos, para preocuparse por las personas, para preocuparse por los vecinos. Se necesita el poder de Dios para preocuparse por nuestros familiares. Se necesita el amor de Dios, se necesita el poder de Dios. Y la otra expresión que utiliza el apóstol, amados hermanos, dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. No es una oración superficial acá por fuera.
No, amados hermanos. Está hablando de esa obra de Dios, de esa obra del Espíritu Santo, de santificación que da poder al corazón para poder tener ese amor. Porque esa obra, amados hermanos, es en el ser interior. Es en el corazón, en lo más profundo del corazón. En donde se arraiga el amor de Dios. Que a pesar de cualquier cosa, que a pesar de cualquier circunstancia, que a pesar de cualquier limitación, nos preocupamos por compartir la palabra de Dios. Como sea, le buscamos. Yo doy gracias a Dios, amados hermanos, por ustedes. Algunos me han dicho, hermano, compártame el mensaje, compártame lo que sucedió hoy en el culto, porque lo estoy compartiendo con algunas personas. Y no aquí, amados hermanos, en otras ciudades, con otras personas, con familiares que se interesan en la palabra de Dios, porque ustedes están allí compartiendo la palabra de Dios, porque están orando. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo llene con su Espíritu Santo. Que Dios le dé poder para amar a las personas y compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Es bonito orar a Dios de esa manera. Gracias, Señor, porque me permite ser útil. Porque, Señor, me das ese privilegio. Dice el apóstol, aunque yo soy el más pequeño de todos los santos, es como decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué viste en mí para que me llamaras, para compartir la palabra de Dios? Pero, Señor, gracias, porque me permites hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra parte de la oración del apóstol dice, que habite por Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto habla de permanencia. Esto habla de que por ningún motivo la fe en Cristo mengüe, que no baje, que no decaiga por cualquier circunstancia, sino que el gozo de Dios, sino que la paz de Dios, la presencia de Dios se mantenga, amados hermanos, en medio de cualquier circunstancia. El Señor viene pronto y el Señor quiere encontrarnos trabajando para su honra y para su gloria, ganando almas para Cristo, amados hermanos. Él quiere encontrarnos con fruto, Él quiere encontrarnos con gavilla, y solamente eso se puede realizar cuando nosotros mantenemos el gozo de Dios en nuestro corazón, siempre fervientes, reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestra vida, gozándonos en el Señor, cuidando nuestra vida para la honra y gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Hay una relación con Cristo Jesús que se disfruta. Y la última parte de la oración del apóstol es, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, se disfruta. El amor de Dios se conoce en toda su plenitud en medio de su pueblo. Con todos los santos, dice la palabra de Dios. Cuando estamos juntos, amados hermanos, en un solo propósito, haciendo cada quien lo que nos toca, preocupándonos porque el Señor sea conocido en los corazones. El Señor, amados hermanos, nos lleva a conocer ese gran amor de Dios, no solamente a nosotros, sino a todas las personas a las cuales les estamos compartiendo. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, nos sana, nos fortalece, nos da poder al corazón, nos anima, nos saca adelante. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. La presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, hace que la existencia del creyente se sumerja en el amor de Dios. Gracias a Dios. Es triste, amados hermanos, lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hay muchas personas que no le encuentran sentido a la vida.
Y aún, amados hermanos, solamente como información, en esta semana, la semana pasada, otro pastor se quitó la vida. No sabemos las razones, pero hay mucha gente, amados hermanos, que no le encuentra sentido a la vida. Necesitan a Dios, necesitan al Señor Jesucristo en su corazón. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, necesitamos estar sumergidos en el amor de Dios. El Señor dice que debemos de conocer el amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Y algunos comentaristas dicen que estas dimensiones se refieren a la cruz de Cristo. Son comentarios que surgen para darle forma a lo que es el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, ¿por qué razón dobla usted su rodilla? En su oración, ¿qué es lo que le pide a Dios? ¿Qué es lo que le dice a Dios? El Señor está atento para escucharnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de sus oraciones habrá lugar para pedirle a Dios, para que le dé a usted la fortaleza y le dé el poder de Dios para predicar la palabra, para compartirla, para mostrar a ese Dios que es tan amoroso con usted, para mostrarlo a los demás. Podemos pedirle a Dios en oración que nos ayude, que nos fortalezca, que nos permita tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón para poder llevar el amor de Dios a las personas. Puede estar esta oración, amados hermanos, dentro de nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé de su gracia para poder ver la necesidad de mucha gente que no tiene el amor de Dios como lo tenemos usted y yo. Que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Les invito a que oremos, demos gracias a Dios. Y si alguno quiere hacer esta oración para pedirle a Dios de su gracia, de su bendición, para compartir la palabra de Dios, hagámosla juntos, hermanos, y pidámosle a Dios su bendición. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo que comparte con nosotros ese testimonio tan grande, Señor, de gratitud por haber sido llamado para compartir el evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo. Y nosotros también, Señor, queremos hacerlo. Queremos darte gracias, pero también queremos, Señor, pedir tu bendición para que podamos hacerlo, Señor. Para que aprovechemos las oportunidades, para que nos preocupemos por las personas que están a nuestro alrededor y aún por nuestros familiares y amigos. Padre Santo, bendice a tu pueblo, te necesitamos, Señor. Danos de tu gracia. Si alguien está haciendo esta oración y está pidiendo, Señor, tu amor y tu presencia, ese poder que tú das, Señor, para, mi Dios, compartir la palabra, te ruego, Señor, escuches esa oración, mi Dios, y fortalezcas esa vida. Señor, gracias, gracias, Señor. Señor, queremos agradecerte y ponernos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mi Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos, Señor, de tu presencia, de tu gozo, en este culto de adoración que nos permite, Señor, buscar tu rostro, Padre, y alabarte y bendecirte. Pero, Señor, queremos también rogarte, Padre, que nos despidas en oración y que tu bendición, Señor, sea con todos y cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te lo rogamos, Señor, que lo hagas con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos.